Está ocurriendo en estos momentos un masivo despertar espiritual en toda la humanidad y todos somos parte de esto. Mas el despertar espiritual que actualmente se está presentando puede también acarrear un extra peso para muchos seres humanos, sobre todo si se pasa también a través del proceso de la ascensión. Explicaré en detalle en qué consiste el proceso de la ascensión, con los más importantes y evidentes síntomas individuales, tanto como colectivos. Así también, cómo diferenciar de este proceso otros fenómenos de emergencia que pudieran presentarse. Los actuales síntomas de la ascensión difieren definitivamente de los síntomas que se iniciaron a percibir en el pasado, cuando la ascensión planetaria estaba en proceso desde hace años anteriores, en medio de las viejas energías. Así bien, compartiré varias sugerencias importantes para obtener un mejoramiento en los síntomas principales disruptivos en caso de estar atravesando por alguno de ellos. Entonces, comenzamos. ¿Qué es y en qué consiste la ascensión? A este punto, seguramente habrás ya escuchado innumerables veces el término ascensión, y ahora voy a usar también otro término que prácticamente ayuda a definir y comprender el significado de la ascensión a una percepción más completa. Comenzaré por describir qué es el cociente de luz. Este término significa la cantidad de luz o bien de voltaje que cada cuerpo físico puede albergar, tanto como imagen en capacidad de expansión como en cantidad dentro de sí mismo específicamente. Sí, cada cuerpo posee un particular cociente de luz y todos los cuerpos físicos actualmente se encuentran en medio del maravilloso proceso evolutivo de albergar y comprender cómo expandir más y más la luz interior. La ascensión está directamente relacionada y es proporcional al personal cociente de luz. La ascensión es exactamente el proceso a través del cual el cuerpo físico se prepara y puede recibir, mientras alberga más luz o voltaje, más información proveniente de la banda de fotones solar, llamadas también partículas diamantinas o partículas de Dios en otros ámbitos. El proceso comienza con incrementar la capacidad del cuerpo a nivel celular para contener más luz, para sostener más luz y para encarnar más luz en la materia. Ahora bien, la ascensión asimismo sucede en 3 pasos. El primer paso es el momento donde la ascensión se desencadena, o digamos, se activa, y el momento desencadenante pudiera suceder al mismo tiempo que el propio despertar espiritual, es decir, podrían activarse ambas en el mismo proceso. El momento del despertar espiritual o despertar de la conciencia a la vez puede suceder en cualquier situación, ya sea que se esté en medio a una meditación profunda o bien en momentos de gran introspección, o también como muchas otras personas, incluso como yo misma en el pasado, a través de mucho dolor físico y sufrimiento interior. Esto siempre dependerá de cuál es la situación y sucesos por los que se han atravesado cada uno durante la propia vida. No obstante esto último, la ascensión siempre comenzará a un cierto punto junto o después del despertar espiritual. El segundo paso es llamado purga o liberación. Y en este paso el cuerpo comienza a liberarse conscientemente de las viejas energías que ya no le sirven,
de memorias del pasado, de emociones y tristezas densas que se llevaron a cuestas por demasiado tiempo o por decenas de años, como producto de esta vida o de vidas pasadas, o tal vez por un negativo karma aún por completar. Este segundo paso de purga o liberación del pasado es verdaderamente crucial en el proceso de la ascensión, pues mientras más resistencia se presente inconsciente o conscientemente por el ser para poder dejar ir o soltar definitivamente las emociones o recuerdos de conflicto del pasado, traumas junto a juicios en contra de sí mismo harán más dificultoso y tal vez muy doloroso el proceso, presentando hasta dolor físico y decaimientos. Señal definitiva que se tratan de bloqueos en el mismo cuerpo a nivel celular, lo que está dificultando soltar libremente. Haciendo así, dolorosa la entrada de los nuevos paquetes de luz e información en el propio cuerpo físico. Contrariamente a lo que permitiría la fluida descarga de nueva luz en su interior, en el propio cuerpo y a nivel celular, el abandonar la densidad acumulada en un modo consciente. Las programaciones inherentes a dichas emociones negativas aprisionadas deberán ser desbloqueadas y desalojadas desde un nivel intracelular, y es muy importante que se trabaje en ello conscientemente, con un seguimiento personal e introspectivo, para poder dar espacio a la nueva y fresca información de la luz entrante o información de la banda de fotones solares. Así bien, mientras la nueva energía de luz entrante debe ser acumulada entre 30 a 40 mil trillones de células en el cuerpo, estas se mantendrán extremadamente activas durante todo el proceso de la ascensión. Y caminando a través de la fase de purga o de liberación de bloqueos, dichas células se presentarían como pequeñísimas burbujas que comenzarían a desalojar espacio y liberando dichos bloqueos de frecuencias densas a través de un personal equilibrio y trabajo espiritual interior, liberando así más y más espacio para albergar más luz o voltaje que estará llegando a todas las células del cuerpo. Este segundo paso o proceso de purga es verdaderamente una fase de limpieza necesaria y esencial para que el cuerpo físico se detoxifique y pueda ser capaz con facilidad y sin dolor albergar siempre más luz o voltaje en su interior. Durante el tercer paso, que es cuando el cociente de luz definitivamente comienza a crecer, ya que cada célula del cuerpo, habiendo ya purgado conscientemente, soltando o dejando ir la mayor parte de recuerdos negativos del pasado, así como energías densas de baja vibración con polarización en juicios del diario vivir o mientras en contacto a nuestros semejantes, elegirá un consciente desapego a los sucesos conflictivos y dramáticos, pudiendo así acceder al propio ser y a la comprensión que todos unidos con los propios personales pensamientos y emociones conformamos día a día la conciencia colectiva global y por consiguiente la realidad que se continuará a vivir. Un ser sin la percepción de separación de la humanidad fluirá en la concepción de que la divinidad es ya intrínseca dentro del ser, ya que la fuente creadora encarna en nosotros desde los orígenes con el poder inmenso de pensar, sentir y crear, igual que la misma fuente creadora piensa, siente y crea en las multidimensionalidades del universo y cosmos.
Antes de mencionar específicamente los síntomas de ascensión que actualmente están sucediendo, debo aclarar que la ascensión está sucediendo ya desde décadas atrás. Mientras ello, los seres humanos nos hemos ido adaptando silenciosa y lentamente a esto, con la diferencia de que en los últimos años ha sido más evidente que nunca por las actuales aceleraciones de las líneas del tiempo durante los últimos 3 años. No obstante esto último, hay algunos síntomas esenciales que son particularmente muy diferentes a los anteriores en este periodo particular. Y la razón principal por la que los síntomas se han ido modificando en su esencia es debido precisamente a la actual intensidad de la energía de la banda de fotones entrando en el planeta, que es inmensa. Y otro aspecto que es definitivamente el 2020 ha sido el año más caótico en todos los sentidos a nivel global. Así también es el año durante el cual se ha desencadenado el masivo despertar de conciencia o despertar espiritual en todas las poblaciones del mundo. El masivo despertar espiritual sobre todo responde también a la masiva entrada de luz del planeta, habiendo como incremento consistente y constante de lo que se conoce como la afluencia de luz. Y debido a ello, el proceso espiritual está ocurriendo increíblemente rápido, donde este bombardeo de luz, no solo por su intensidad de luz, es diferente, sino que también debido a la altísima concentración de energía solar o plasma de la misma banda de fotones, la cual está mucho más acelerada. Ahora bien, estos aspectos han causado también problemas a nivel físico y emocional durante el despertar masivo, porque mientras anteriormente la energía se sentía más lenta y suave, lo que hacía por ende que el proceso de ascensión fuera más lento y ligero, permitiendo al cuerpo los cambios internos de tipo orgánico y adaptándose de acuerdo con la intensidad de las energías lentas y ligeras, mientras albergaba y sostenía más luz en un modo equilibrado, permitiendo así también modular la propia frecuencia vibratoria al mismo tiempo. Y entonces actualmente todo verdaderamente se ha ido acelerando, sí, todo se ha intensificado y el cuerpo está pasando momentos con enormes esfuerzos de adaptación a tan importantes cambios y tan intensas y aceleradas energías. Si bien el cuerpo físico es parte de sí mismo y es también parte de la materia, así bien la materia en sí complejamente tiene dificultades intensas a los cambios bruscos y repentinos de transformación. Es decir, para cambiar un metabolismo o las capacidades de un órgano, se deberá pasar siempre por un proceso muy complejo y largo, donde si acaso un cuerpo no está en las mejores condiciones de salud o con un sistema inmunológico débil, se sumarán mayores esfuerzos en el cambio y en la adaptación a las actualizaciones cósmicas. Por esto último, el modificar la alimentación hacia una ingesta de más vegetales y frutas, con menos grasas y proteínas animales, evitando comidas rápidas, sodas, alcohol, es esencial. La ayuda al organismo y al cuerpo físico para el proceso de ascensión es importantísimo, en modo que la materia o el cuerpo tenga un proceso de cambio lo más facilitado de acuerdo al propio trabajo interior y cuidado del sistema inmunológico. El yo cuántico, el aura o bien los chakras, al no pertenecer a la materia, pueden ser cambiadas y modificadas de acuerdo con la intención y específicos comandos de un yo consciente de un momento a otro, con técnicas y herramientas apropiadas en varios campos. Mas no sucederá lo mismo con el cuerpo físico,
Este se tomará un tiempo muy prolongado para ser modificado y cambiado. Así que este tendrá una súper labor y un enorme esfuerzo. Y debido a la intensidad y aceleración de las descargas de energía de luz vibral actuales, que van sin duda en constante aumento, esto último se puede volver un desafío constante, pudiendo llegar a tener momentos altamente críticos de resistencia frente a las diferentes reacciones de las actuales situaciones extremas globales del 2020. Donde el cuerpo sin duda le requiere la necesidad de reajustarse muy rápidamente a los cambios internos. Con énfasis, sobre todo, durante y mientras están inmersos en el segundo paso, donde sucede la purga y la liberación de las viejas y densas energías del pasado. Y habrá momentos en que se podría pensar que ya no se puede soportar todos aquellos malestares. Y no obstante esto, es exactamente en esos momentos en que se está propio llevando a cabo un esfuerzo milagroso en el interior del cuerpo, que tal vez pudiera no notarse para poder adaptar a la tremenda aceleración el cuerpo en la que se está llevando a cabo precisamente el proceso de la ascensión. Así también, teniendo en cuenta, mientras ya se camina por la tercera fase, donde la entrada de luz verdaderamente requiere un atento cuidado a escuchar las propias necesidades del cuerpo físico, y debido siempre a la altísima concentración de energías que se descargan dando oportunidad con ecuanimidad al propio cuerpo a descansar más o dormir más de lo habitual, si esto fuera requerido, sobre todo si aparecieran momentos de cansancio físico al improviso o bien buscar momentos de calma en la naturaleza, caminar sobre la hierba o simplemente sentado en un parque observando el entorno. Ocupar el tiempo libre en buscar desarrollar la propia creatividad, trabajando en lo que más se ama, descubriendo así nuevas y propias habilidades creativas será lo más aconsejable. Así también la introspección dará un verdadero momento de apoyo a la recuperación energética. Es importante discernir sobre las diferencias que existen entre los síntomas de ascensión y entre los síntomas de una emergencia espiritual, y deben ser consideradas con mucha atención, pues son procesos completamente diferentes, no obstante que pudieran tener similares connotaciones dentro de los síntomas de la ascensión misma. Una emergencia espiritual es un fenómeno muy diferente y esto en sí puede suceder a una grande mayoría de gente en estos momentos, precisamente. Pudiendo coincidir o no, si se ha iniciado el propio despertar espiritual o despertar de la conciencia en modo paralelo. Siendo importante no confundir por ningún motivo estas dos situaciones para lograr comprender conscientemente por dónde se está caminando y cómo ayudarse, logrando armonizar y balancear dicho proceso mientras se está acompañando durante el mismo con una extrema paciencia y compasión. En la situación donde los inicios del despertar espiritual pudiera ya percibirse que se está yendo mucho más allá de los esenciales síntomas de la ascensión, se comprenderá que se trata de una emergencia espiritual. Y dicho fenómeno es reconocido en un modo tanto por invariados estudios inherentes dentro de la psicología transpersonal como dentro de las concepciones ancestrales de los estados alterados de conciencia profundamente espirituales. En la emergencia espiritual, la situación particular puede presentarse en una mayoría de personas de manera disruptiva, desde el ser, en la mente, en el cuerpo y en el alma. Y dichos síntomas vienen caracterizados por una aparición
tan rápida e intensa. Los dos factores reconocibles son el tiempo y la intensidad. En el primer factor de ellos, o sea, el tiempo, significará que la emergencia espiritual sucede al improviso y de un momento a otro inesperadamente, y sobre todo en modo tempestivo. Todo ocurre muy veloz y no se asemeja a los tiempos del normal despertar espiritual que se ha ido desarrollando durante y a través de los años precedentes en la mayoría de la gente. El segundo factor de individuar en la emergencia espiritual es la intensidad, donde todos los síntomas vendrán completamente magnificados en modo substancial. Y no obstante son reales para la mayoría de quien lo vive, sintiendo en exceso un dramático dolor físico y de estrés durante el diario vivir, el entorno pareciera de no comprender por lo que se está pasando. Se puede observar la propia vida que pareciera se desmorona rápidamente y sin motivos ni respuestas a ello. La emergencia espiritual puede ser desencadenada por un fuerte evento en la vida, como la pérdida de un ser amado, la pérdida del trabajo, una imprevista crisis familiar o cambio en la situación financiera, el rompimiento de una relación importante, una enfermedad terminal en familia, el nacimiento de un hijo o enfermedades que limitan y crean un peligro de muerte. Pudieran ser también experiencias cercanas a la muerte. La emergencia espiritual podrá ser controlada si reconociendo el origen del fenómeno por el que ya se estaría pasando y tomando conscientemente acto para actuar en consecuencia, comprendiendo cómo aliviar los síntomas porque se reconocerá de qué se trata. Conversar con personas sensibles en este tipo de experiencias, discerniendo sobre los síntomas y la situación de emergencia, ya sea que se trate de un profesional con experiencia en este ámbito o porque se haya pasado por la misma situación, siendo este último caso de un inmenso valor para un apoyo constante durante este proceso. Proporcionaré mucho más detalles acerca de los síntomas específicos de una emergencia espiritual y las sugerencias pertinentes para un efectivo apoyo personal y lograr mantenerse centrado para caminar consciente durante este proceso. Situaciones que no se pueden evitar, pero sí aliviar al máximo. En un próximo video hablaré de esto específicamente. El factor agua es muy importante desde que se reconoce que posee memoria, y uno de los síntomas más evidentes a nivel individual es la retención de agua en el organismo, siendo presente alternadamente durante el proceso de ascensión, ya que siendo el cuerpo físico el conductor que procesará la circulación de las energías entrantes de luz para ser absorbidas. Este mismo podría inicialmente rechazar el soltar la memoria del paquete de emociones densas y patrones acumulados desde el nacimiento y del pasado. Por consiguiente, en ciertos casos el aumento de peso puede presentarse como inminente debido a la constante retención de agua que el cuerpo absorberá de más por las situaciones descritas en la fase de purga en la liberación de bloqueos. Lo anterior puede controlarse ingiriendo agua tibia de 2 a 3 litros diarios, compensando así la necesidad de que el cuerpo retenga el agua en exceso para sostener el inmenso trabajo que se está desarrollando mientras se detoxifica el cuerpo. El sistema nervioso bajo las actuales energías puede presentar una extrema hipersensibilidad hacia la energía del entorno, que será muchas veces excesivo, estando abierto con una gran intensidad al mundo sutil espiritual, pudiendo percibir mensajes de los propios guías, y esto sería sin duda problemático si antes del despertar espiritual nunca se hubiera tenido una base o concepción alguna de este tipo,
pues pudiera netamente confundirse con problemas de tipo mental o inicios de psicosis. Entonces, cuando el sistema nervioso estará bajo tanta tensión y volviéndose más sensitivo hacia el mundo sutil en general, hacia el ambiente en torno, estados de ansiedad o posibles ataques de pánico pudieran aparecer, también alternados con síntomas de depresión ligera sin aparente justificación alguna. La práctica de la introspección y búsqueda de la calma será esencial. Prácticas de yoga o meditación introspectiva, ejercicios de tai chi o qigong servirán y ayudarán notablemente para apaciguar el extremo trabajo del sistema nervioso. Otro síntoma está relacionado directamente con el sistema inmunológico, pues este se encontrará en un estado de extrema labor, detoxificando todo el cuerpo en varios frentes, ya que 30 a 40 mil trillones de células tratan de liberar también toda la toxicidad almacenada provenientes de bloqueos en el organismo. Y todo esto será un excesivo trabajo para el sistema inmunológico, lo que puede crear inflamaciones constantes que se desencadenarán en intensos dolores musculares en varias partes del cuerpo. Mas después de un día a otro desaparecen para poder aparecer en otro lugar. El síntoma de desconexión es también crucial durante el proceso de ascensión y podría comenzar a notarse desde un personal alejamiento de las personas frecuentadas en anterioridad, así como un inconsciente aislamiento y algunas veces percibiendo que ya nada pudiera ser importante o bien que nadie entendería la situación por la que se está atravesando. Y se busca a un nivel inconsciente este alejamiento de viejas energías que según esto ya no les servirían. Por lo que a un nivel básico de grande ayuda, el buscar permanecer en medio a la naturaleza o caminar descalzo, logrando una reconexión a la misma tierra, proveerá un soporte inmediato para regresar al propio centro. La desorientación es muy común, presentándose a veces en modo simple de no saber por dónde ir o qué decisión tomar, o hacia dónde se dirige la propia vida, y hasta las cosas más sencillas para decidir se tornan confusas y complicadas. Sustancialmente sucede porque se está iniciando a caminar con una nueva frecuencia vibratoria en la propia vida, mientras se va alejando de una vieja energía del pasado y desconectándose de esa red de frecuencia sin saber exactamente hacia dónde dirigirse para encontrar y reconectarse con esa nueva red de frecuencia a la que ya se vislumbra y que se está accediendo poco a poco. El dolor y una profunda tristeza pueden presentarse debido al proceso de purga y liberación, sintiendo como si algo dentro hubiera muerto profundamente de sí mismo. Y esto es debido, sobre todo, a que al ir soltando y liberando desde un nivel celular del cuerpo todos los bloqueos acumulados por decenas de años, ya sea de esta vida o bien de otras pasadas, emergen tristezas y dolores, por lo que se han desbloqueado o dejado ir, no comprendiendo exactamente cuál fuera el origen, y muchas veces pudiendo confundir este síntoma con algún actual evento de crisis familiar, de enfermedad o una situación de trabajo. El constante agotamiento físico es uno de los síntomas persistentes durante todos los procesos y se presenta verdaderamente a un nivel profundo y en diferentes estados, tanto físico, mental y emocional. Siendo uno de los síntomas que acompañan estos procesos, ya sea a mayor o menor nivel, las soluciones viables serán el descanso constante lo más que se pueda
y en una buena parte hasta solo 15-20 minutos serán suficientes para restablecer las energías faltantes. La actividad acelerada del organismo, mientras las descargas y la entrada de luz o voltaje que está ingresando en el cuerpo, hará así que las necesidades físicas sean esencialmente de abastecer y que sean consideradas con gran atención para resolver eventuales decaimientos repentinos de energía, donde muchas veces pudieran suceder hasta desmayos repentinos. El síntoma primordial y por medio del cual se maneja la nueva energía es la expansión del chakra del corazón. Esto inicialmente producirá posibles palpitaciones, taquicardias que vienen y van al improviso, intensos sudores nocturnos, despertando improvisamente de noche y a veces con desorientación total, lo que podrá causar turbulencias en el cotidiano y en muchas ocasiones creando insomnio constante, logrando solo descansar pocas horas a diario. Posiblemente se percibirán más los latidos del corazón, como teniéndolos a nivel de la garganta, y pudiera presentarse muchas veces inconfortables si no se sabe de qué se trata, y es definitivamente la señal de que está sucediendo la expansión del chakra del corazón. Es uno de los síntomas evidentes y tan importantes, pues precisamente habiendo entrado en la época femenina de Acuario, el corazón tiene el completo protagonismo en el proceso de la ascensión, siendo el órgano eléctrico más potente de todo el organismo y siendo a través de este que la energía o voltaje desde siempre es emitida, se expandirá aún muchísimo más de lo que ya era en el pasado. Y tal vez para algunos será más difícil que para otros el emitir la más poderosa luz sanadora a través del mismo conscientemente. Sí, a través del corazón la nueva energía lumínica vendrá a ser utilizada por el ser humano de la nueva era, en modo consciente para alcanzar la sanación de sí mismo, partiendo desde la regeneración celular, y para ello ayudando a reconectarse con su ser, expandiendo la propia conciencia lumínica al comunicarse con su propia alma y desarrollando naturalmente la visión a través del corazón. La telepatía comenzará a ser la herramienta más evidente, levantando así cada vez más y más los velos del imposible, que antes impedían sin duda dicha expansión. Por ende, la visión óptica desde el centro del propio corazón será reconocida. La principal esencia en este síntoma es comprender que a través de la expansión del corazón, la energía lumínica de todos los chakras se podrán unir y serán absorbidos a través del portal del corazón, precisamente en el pequeño espacio central del corazón humano. Es este el proceso más maravilloso cuando se sentirá como un ser capaz de perdonarse y de perdonar con inmensa compasión a todos, dando oportunidad de simple ser en todo su entorno a cualquiera, saliéndose por completo del patrón de la dualidad, donde se logra comprender a sí mismo que cada quien ha venido a esta vida para hacer lo mejor posible en su propio camino, caminando las propias experiencias de su propio plan de vida, donde lo correcto o lo equivocado ya no tiene sentido. Ternura e inmensa compasión, junto a la perfecta comprensión del amor incondicional, caminarán de la mano. Todo lo que sucede en los microsistemas sucede también en el macrosistema y macrocosmos. En otras palabras, como es arriba, es abajo.
lo que es descrito en una de las leyes del Kybalión, por los que tantos cambios y síntomas que suceden en el interior del organismo, a nivel individual, también suceden a nivel global sobre la Tierra, en la naturaleza, en los reinos animales y vegetales. Todo lo que ha sucedido durante los últimos años a nivel global, desde cambios climáticos, desastres naturales y abruptos cambios en la superficie terrestre, yendo hasta protestas civiles y de nivel político, nacional e internacional, violaciones de derechos humanos en invariados países, revueltas civiles y picos extremos como la multiplicidad de sucesos del 2020 a nivel de la salud, están sucediendo precisamente como resultado del mismo proceso de la ascensión. El primer síntoma global de la ascensión es la inestabilidad en todos los aspectos, donde precisamente el bombardeo tan intenso de los paquetes de luz entrantes en todo el planeta se hace sentir en todos los sistemas creados y estructurados por los mismos seres humanos, donde las ciudadanías mundiales llegan a sentir extremas emociones con picos altísimos de completa crisis una tras otra, haciendo emerger rechazos e imposiciones, miedos crecientes y violentas emociones extremadamente polarizadas. Pues a más cantidad de luz cayendo sobre el planeta, la oscuridad tiende a iluminarse y a salir a flote a la vista de todos. Incertidumbres, desacuerdos, traiciones a nivel global son presentes, pues también se está atravesando a nivel global por la fase de purga o liberación de viejos patrones, al igual que las fases por las que atraviesa el ser humano individualmente. La inestabilidad a nivel colectivo, en parte, también es debido a que una buena parte de individuos aún no pasa por el proceso del despertar consciente, y esto genera fuertes emociones encontradas de odio y rechazo polarizado, por todo y contra todo, sin aún comprender que se está pasando por una necesaria y obligada fase evolutiva global, donde el rechazo instaurado y constante en los sistemas orgánicos físicos globales se encuentran terriblemente desestabilizados por los paquetes inmensos de energías de luz que están entrando en el planeta. Los desequilibrios globales pasan también por el segundo proceso llamado purga y pudieran considerarse como el trabajo de la sombra, donde se comienzan a ver cosas que nunca vimos antes o inimaginables anteriormente, que emergen y salen a gala visibles a todos, siendo esto una parte muy importante de la detoxificación y limpieza necesaria que deberá suceder de cualquier modo, y que a más resistencia a nivel global, más doloroso el proceso podría presentarse. Lo que resistes, persiste. Un segundo síntoma de la ascensión a nivel global es la fuerte polarización, la cual se podría identificar, para ser claramente evidenciada visualmente, como el movimiento de un péndulo que, yendo de un lado hacia el otro extremo completamente, crea una división continua en las percepciones. Durante este periodo existe netamente en divisiones hacia el punto contrario y es presente en la mayoría de los aspectos, donde pareciera que no existe la moderación, donde antes de encontrar un acuerdo para ir neutralizando dichas energías tan contrastantes, las polarizaciones deberán irse calmando poco a poco mientras la conciencia humana de la mayoría en las poblaciones se expandirá, notando cómo el péndulo poco a poco irá cediendo y llegará eventualmente a detenerse en el punto neutral, logrando finalmente permanecer de nuevo en su centro, en un nuevo balance y propio equilibrio. Cuando ya las células de nuestro cuerpo
tienen más espacio para albergar la constante entrada de luz, el cociente de luz verdaderamente se incrementará intensamente día con día, continuando a crecer sin parar, y a ese punto se estará ya prácticamente caminando en conciencia hacia la trascendencia, con saltos dimensionales frecuentes entre la tercera, cuarta y quinta dimensión. Sí, el trascender, donde todos los velos poco a poco caerán, y la ascensión se comprenderá completamente desde un nivel celular, donde el cuerpo, mente y espíritu trabajan en sinergia, y difícilmente se alojará miedo de cualquier tipo o se trate de un disgusto, dejando caer la polarización que busca el tener razón a todos costos para mantenerse fácilmente en su centro. Así, desenvolviendo en conciencia y en cualquier línea temporal de la vida la propia realidad, habiendo ya comprendido que se camina solo en diferentes experiencias y tocando diferentes multidimensionalidades. Al mismo tiempo, se pasará desde una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, llegando hasta picos de la octava dimensión, estando en diferentes estados de conciencia. Mas todo esto dependerá siempre de la capacidad de alojamiento de luz que el cuerpo haya permitido en cada individuo para ir trabajando conscientemente y alzar el propio personal cociente de luz, o que haya podido llegar a albergar inconscientemente también en cada célula de su cuerpo, pues verdaderamente sucede a todos y ningún ser vivo será la excepción en el planeta. La intensa concentración de luz y como primer atributo divino brindará la percepción más completa e infinita de lo que cada ser humano realmente es, proporcionando nuevas e intensas capacidades intrínsecas de la alta conciencia de este ser, partiendo desde la regeneración consciente a nivel celular del sistema orgánico de todo el cuerpo, solo y a través de la propia conciencia. Deseo a este punto dar un detalle importante. El proceso de ascensión en ninguna modalidad y en ninguna circunstancia tiene el significado de hacer creer o sentir a cualquier ser humano mientras camina en el proceso de ascensión que es un ser mejor a sus semejantes. Y no existe jerarquía. El ego aquí no encaja definitivamente. El proceso de la ascensión es única. No son válidos ni ciertos criterios provenientes de la vieja energía de la tercera dimensión, ni significa tampoco que esto incremente el valor substancial, individual y personal de nadie. Todo ser humano tiene un enorme valor intrínseco desde su nacimiento, y este es válido perennemente en cada ser humano, sea cual sea su camino, sea cual sean sus propias elecciones únicas de vida. Cada ser posee un valor divino y cualquiera que haya sido su elección en su propio camino es perfecto tal y como es. Ya sea que se trate del ser humano predispuesto conscientemente a recibir las actualizaciones de la ascensión, o bien rechace la concepción del despertar aferrándose a las viejas energías de la era de Piscis y que están desapareciendo ya. Lo anterior es válido, se trate del más grande gurú espiritual del planeta o de una persona completamente dormida caminando en su propia realidad durante estos tiempos difíciles. El dirigirse conscientemente hacia la trascendencia en el proceso de ascensión
precisamente se encarga de ir levantando uno a uno la multiplicidad de velos que la misma conciencia global humana ha creado y que son provenientes de la 3D o el mundo material, y así poniendo en evidencia poco a poco cada una de las fases para lo que el propio ser se encuentre ya preparado a captar y comprender en su interior, ya que dichos velos se abrirán solo cuando el ser está preparado a reconocerlos y comprenderlos, y nunca, nunca antes de esto, pues dichos velos proveen al mismo ser una protección, pues cuando aún no está preparado a comprender o asimilar en su cuerpo, pueden crear personales conflictos psicológicos tanto como emocionales. Y esto en parte es el reconocimiento total de que cada ser humano es verdaderamente único y perfecto, así, exactamente como es caminando en el propio plan de vida, con las propias elecciones de experiencias que son solo importantes para esa alma y no para las demás. El darse cuenta finalmente de que todo se trata de un proceso de evolución humana y evolución del planeta, que está en preparación para acceder a otros múltiples planos de conciencia y dimensionalidades, aceptando el todo y a todos exactamente en su propio mundo tal y cuales son, es de un maravilloso alivio y liberación. Por otro lado, la tarea más importante, dirigiéndose conscientemente hacia la trascendencia para la mayoría de los seres humanos, es la completa comprensión del significado del amor incondicional. Sí, una de las principales y minuciosas tareas de llevar a cabo con entendimiento profundo individual, lo que lleva a uno de los más grandes desafíos a la base en la normal comprensión humana de la 3D o de la materia. Este significado será para discernir individualmente a lo largo del proceso de la ascensión, y al momento que se comience verdaderamente a reasimilar a un nivel celular el verdadero significado del amor incondicional, el cambio es inmediato y todo verdaderamente comienza a acelerarse. Precisamente cuando aceptando y emanando la energía lumínica del amor sin condiciones y sobre todo la energía de la compasión, donde el verdadero significado de esta última es el total respeto y sin juicios por el camino y elección del propio plan de vida, así también como el proceso de cada ser humano en todo el mundo. No más deseos de cambiar a los demás hacia la propia y personal percepción de vida. Y esto vale para el todo y para todos los seres por igual. La nueva percepción del ser logra percibir el divino en los ojos de los demás y en todo, y todos tales cuales son, como el femenino y masculino en todo, la oscuridad y la luz, formando parte de la unidad sin diferencia alguna, sin condiciones, amando y respetando al más amado familiar como al mendigo en todas sus experiencias. Nadie pertenece a nadie, soltando el principal bloqueo del ser humano, que es la dependencia y condicionamiento de te amo si me amas, te acepto si tenemos una misma percepción. Se asimila que se trata solo de diferentes percepciones del todo, de acuerdo al punto desde el cual se percibe la materia, y todas son percepciones con una verdad. El amor incondicional corresponde en significado a la misma gravedad, donde todo y todos vienen atraídos hacia su centro en la propia tierra, sin excepción alguna. Practicando la transmutación de las propias frecuencias vibratorias, se readquiere el enorme significado de la unidad que siempre ha existido entre la luz y la oscuridad.
Integrando la no separación del ser con el todo, se asimila que todo es conciencia y el cuerpo está dentro del espíritu, donde la misma fuente creadora está dentro de todo y actúa a través del todo sin separación. Esto sin duda alguna aleja naturalmente de las constantes polarizaciones de las viejas energías, las que pueden solo crear frecuentes desequilibrios en sí mismos y a nivel global al mismo tiempo que se multiplicaría. El ser despierto caminando hacia la trascendencia podrá ya conscientemente cambiar las propias líneas del tiempo en las dimensionalidades, estudiando y aprendiendo mientras el camino, manteniendo así las propias frecuencias vibratorias en constante armonía a través del balance responsable de las propias creaciones, reconociendo que dichas creaciones afectan el propio mundo, como también alimentan la conciencia global del planeta.